Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Oramos. Padre bueno, queremos una vez más rendirnos ante ti. Orábamos en el tiempo de escuela dominical y nos preguntábamos quién era digno de estar en tu presencia, de entrar al lugar santísimo. ¿Quién de nosotros merece o tiene alguna virtud que tú aceptes para poder disfrutar de tu santidad y tu gloria sin perecer en el intento? Por eso estamos maravillados y admirados por Cristo. Por eso, Señor, queremos solamente escondernos en Él y confiar en Él. Te lo pido considerándome a mí como tu siervo, pero también te lo pido considerándonos todos nosotros como tu iglesia. Escóndenos en Cristo. Obra en nuestros corazones, por favor. Permite que tu evangelio brille una vez más y que Cristo sea exaltado. Y nosotros humillados, Señor, para que aprendamos tus estatutos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Contendamos por la fe. Contendamos por la fe. Así hemos titulado esta serie. La última vez que hablamos de Judas, titulamos aquel sermón del carácter de los falsos. Y hoy vamos a ver una segunda parte del carácter de los falsos. Es decir, el carácter de los falsos, parte 2. Y específicamente nos centraremos en los versículos del 14 al 19. Del 14 al 19. Ese será nuestro pasaje para hoy. Y quiero comenzar trayendo a su mente una verdad que aqueja a muchos hoy en día, que debería quejarnos a nosotros también. Hay canales de televisión que están encargados de difundir algunas verdades supuestamente evangélicas. Hay hombres y mujeres que se encargan de un marketing para hacer visible herejías, errores doctrinales y manipulaciones de las Sagradas Escrituras. Hoy en día, con el auge de los medios de comunicación, también ha venido el auge de los falsos profetas, de los falsos hombres que
mercadean con la fe. De hombres que, aprovechando a algunas personas incautas y también aprovechando a aquellos que tienen comezón de oír, tergiversan la palabra de Dios e inflaman sus corazones y sus palabras para poder manipular a las masas, traer fama a su nombre, muchos privilegios y además de ello riquezas. Y nosotros como cristianos hemos visto cómo el nombre de Dios es blasfemado muchas veces por la participación de estos hombres de manera pública, hombres y mujeres. Inclusive cuando intentamos relacionarnos con otros y predicarles el evangelio, el estándar que tienen de la fe son esos falsos. Algunos tratando de promover una santidad que debe ser traducida como legalismo, añadiendo obra a la salvación de los hombres, y otros mercadeando con la fe, así como si nada. Y se nos señala, se nos acusa, se nos dice que es una mentira lo que dice la Biblia y que simplemente nosotros también estamos haciendo lo mismo que ellos. Somos metidos en el mismo saco. Y eso nos entristece profundamente, o debería entristecernos. Nuestros corazones indignados tratan de responder a esas mentiras y esas conjeturas. Sin embargo, algunos están, como bien dice la Biblia, muertos y cegados al punto que eso simplemente propone una excusa más para huir de Cristo y para rechazar la autoridad de Dios. Algunos, por ejemplo, yo me lo he preguntado, nos preguntamos, Señor, si tú eres soberano, ¿qué pasa? ¿Que no lo destruyes de una vez o no los callas? Si tú eres soberano y efectivamente tu reino está avanzando, ¿qué pasa? Que aún tienen una voz que suena tan duro. En la semana me preguntaron que si iba a ir a la presentación de Guillermo Maldonado aquí en Venezuela. Y lo más lamentable es que me lo dijo con una sinceridad. Pero está muy cerca. No creemos que él sea un hombre de Dios, al contrario. Creemos que es alguien que le ha hecho daño a la iglesia y ha traído deshonra al nombre de Cristo. Ella me dice que las entradas son gratis. Por supuesto que son gratis. Porque su estrategia de comercio no está en las entradas, sino en lo más que le pueden sacar a las personas en esas supuestas noches de milagros y de pacto y de prosperidad. Y nos indigna, Señor, ¿por qué si tú estás gobernando, ellos están actuando de esa manera? Como que si nada pasara. Pero recordamos las palabras de nuestro Señor Jesús, que dijo, es necesario que haya tropiezos, pero hay por aquellos por quienes viene el tropiezo. La presencia de los falsos es incontenible, vendrán, el Señor Jesús lo anticipó, pero hay de ellos. Es necesario las divisiones, también nos dijo Pablo, pero hay de aquellos que la promueven. Y yo creo que esto está en la Biblia y Dios inspiró a Judas para que nosotros podamos identificar en el mundo, en nuestra iglesia, y escúchese bien, en nuestra propia vida, en nuestros propios corazones, cuando haya estas tendencias y este tipo de hombres o mujeres cerca. De hecho, la última vez veíamos el carácter de estos hombres, de los falsos,
y veíamos que se apacientan a sí mismos, eran egoístas que no tenían un sentido de responsabilidad por los demás. Veíamos que eran nubes sin agua, que prometen pero no cumplen. Ellos creen que están llenos pero están vacíos, dicen y no hacen nada, son inestables. Veíamos también que son como árboles otoñales que no dan verdadero fruto, que aparentan que dan fruto, pero no lo hacen, son estériles, no producen bien. Además, veíamos que eran como fieras ondas del mar, como olas del mar. Y veíamos que eso transmite la idea de desenfreno, que espuma su propia vergüenza, dejando ver su pecado en sus continuas reacciones emotivas a las situaciones y a las oportunidades de promover su fama. Veíamos que esas personas no accionan, sino que reaccionan nomás, que eran estrellas errantes, que eran como estrellas fugaces, que no guían, que desaparecen en la luz de su propia destrucción. Veíamos que eran como los pedazos de roca que llamamos meteoritos, que van por el espacio y son alados o empujados también por la gravedad de los planetas y están errantes. Decíamos también que son escollos escondidos, son peligrosos, están allí escondidos en la superficie, no se ven, pero en algún momento de súbito causan problemas. Dice el versículo 13, parte B, estrellas errantes para la cual está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué está reservado para las estrellas errantes? La oscuridad de las tinieblas, eternamente la oscuridad de las tinieblas. Todos aquellos que mercadean con el Evangelio y con la verdad del Señor y usan su nombre en vano, tendrán ese fin. Así como algunos cometas se pierden en la oscuridad del vacío del espacio, así lo comparan. Estas personas serán condenadas. Cada intento de buscar su propia gloria será algo que los hunda más y más en aquellas densas tinieblas. Y es así, hermanos, densas tinieblas. Su final no será nada agradable. Y el aroma de juicio de Judas es impresionante. Y habiendo dado esta descripción, él deja claro que su fundamento, por lo cual dice estas cosas de manera categórica, no es algo nuevo. Él dice que el fin de estos hombres es algo seguro, es claro. Y no hay mejor manera de presentarlo que recordándole a la iglesia cuál será el fin de ellos, para que también esos hombres, si están entre la iglesia, como bien lo eran en sus ágapes, lo escuchen. Y una manera de hacer entender a sus oyentes judíos es recordarles una vez más que estos falsos formaban parte de la respuesta soberana de Dios al pecado. Dios los destituyó de su gloria, estaban muertos como consecuencia, como juicio, y ellos simplemente responderían a sus pasiones. Así como el pecado separó a los hombres de Dios, ahora querrán los hombres impíos separar a otros de Dios. Y van a ser juzgados por eso. Sin embargo, mientras que Cristo no regrese, ellos estarán. Existirán aquellos hombres y hermanos. Ese germen del pecado
que acabo de describir aún queda en nosotros. Nuestro pecado de orgullo busca quitar la atención de Dios para ponerla en nosotros. Y es algo que también debería hacernos reflexionar de entrada. Esto es anunciado desde hace mucho tiempo atrás. Remontándonos inclusive a la época de los patriarcas, encontramos a un hombre llamado Enoc que caminó con Dios, y ese hombre en su caminar profetizó. Y Judas lo menciona aquí. De manera que vamos a ver esto en tres encabezados: el anticipado juicio final contra los falsos, las relaciones personales de los falsos y además el resultado de la presencia de los falsos. Y cuando hablamos del anticipado juicio final contra los falsos, dice Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, contra el Señor. Desde hace mucho tiempo atrás Dios anticipó que habría personas que se dedicarían a ello y que su justa condenación vendría. Antes del diluvio, 7 generaciones después de Adán, se habló de estos hombres y de su condenación. Enoc es un hombre que vivió apenas 365 años, apenas vivió él eso. Y digo que apenas porque los de su época vivían hasta 900 años. Murió joven, pero no murió. ¿Sabe por qué? Porque fue traspuesto. Eso lo dice Génesis 5, 22 al 24. Pero este hombre que vivió tan poco, cuando tenía 65 años, dio a luz a Noé, y dice la Biblia que caminó 300 años con Dios y luego fue traspuesto. No murió, Dios se lo llevó a su presencia. Enoc fue el bisabuelo de Noé. Y desde Enoc hasta Noé fueron 1000 años. 1000 años. Antes de Noé vivió Enoc. De manera que Dios 1000 años antes de Noé estaba profetizando acerca de los hombres perversos que venían a hablar en contra de Dios. Estaba hablando de los impíos que vendrían a hablar en contra de él. Podemos ver de alguna manera que se cumplió parcialmente la profecía de Noé cuando vino el diluvio 1000 años después. Sin embargo, no se trataba solamente de una profecía de juicio contra los impíos y nada más, sino que se trataba de algo mucho más importante, algo que apuntaba a la segunda venida de Cristo. 1000 años antes de Noé se estaba hablando del juicio que vendría a través del Señor Jesús. Pero una de las cosas que nos comunica esto es que esa profecía y ese juicio era seguro. Eso vendría. Dice el versículo 14, porque vendría con sus decenas de millares, el Señor vendrá. ¿Decenas de millares de qué? De sus soldados, de su ejército. 1000 años después, Él no profetizó la segunda venida del Señor y dijo que ese Señor vendría a hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente.
Esta condenación que ahora menciona Judas aquí fue mencionada o anticipada desde el principio. Dice que es tan segura esa condenación que el pasaje en particular menciona, vino el Señor. ¿Cómo que vino el Señor? Tú estás hablando en futuro y me estás diciendo que vino ya. Bueno, es lo que quiere es hacer segura esa profecía en sus mentes y decirle que efectivamente es como si el Señor hubiese venido. Es una verdad ciertísima. Lo expresa así como nosotros expresaríamos un bien en presente que todavía no nos ha llegado. Por ejemplo, me salió el pasaporte, pero no me ha llegado. Pero sí, me salió el pasaporte. Gracias a Dios me salió la beca, pero aún no la puedo usar. Pero yo tengo mi beca, es seguro. Me salvé de esto porque me van a regalar esto otro. Todavía no te lo han regalado, no te ha llegado, pero tú tienes la certeza de ello. Es un hecho lo que quiere decir. Solo falta la consumación de ello. Pudiésemos decir que es un pasado futurista que asegura el cumplimiento de ese evento. Vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Es como también habla Juan en el capítulo 3, versículos 16 al 18, que dice que de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido, ¿cuándo ha sido condenado? Ya no se ha alcanzado todavía la consumación del tiempo, pero ya ha sido consumado. O como dice Romanos 8:30, que nos santificó y nos glorificó. ¿Estamos glorificados? No, pero es una verdad ciertísima. Así habló Judas. Esa condenación para esos hombres es segura y corresponde inclusive con el testimonio apostólico. Pablo dice en segunda de Tesalonicenses 1:6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles con su poder. Muy parecido, correcto. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es allí. Dice Judas que el Señor vendrá con sus millares, así que de estos también profetizó Enoc. Esa condenación es segura, hermanos, eso vendrá. Y eso debería haberlos hecho reflexionar y ubicar sus corazones en el contexto en el que estaban. Ahora, este juicio final no será solo para un tipo específico de pecadores, sino para todos. Ve el versículo. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto. ¿A quién va a dejar convicto? A todos los impíos de todas sus obras impías. El juicio es para todos. Nadie escapará de ese juicio y va a dejar convicto a los impíos. Pero ¿qué juzgará el Señor? ¿Qué es lo que va a juzgar según el pasaje? Lo que hacen y lo que dicen, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Lo que hacen y lo que dicen. Y es una realidad, hermanos. Los impíos rechazan todo de Dios
inclusive hablan contra Dios de manera constante. Los cargos se harán también contra lo que dicen, contra lo que mencionan, contra lo que se habla de Dios, lo que se piensa de Dios. Nadie va a escapar del juicio de Dios en lo más íntimo de su ser, sobre todo los impíos. No habrá ni un ápice del ser del hombre que no sea examinado en aquel día para condenar a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no son piadosos, los que no aman a Dios, los que no son píos, los que rechazan al Señor y lo juzgarán por su rechazo. Hermanos, nosotros sabemos cuántos se burlan del Señor y señalan al Señor haciendo burlas. Si Dios es esto, si Dios es lo otro, eso es mentira, me gusta el infierno, me quiero quemar en el infierno, eres un mentiroso. La palabra de Dios es mentira. Algunos son tan osados como para hacer cosas sumamente graves y decir cosas sumamente graves contra el Señor. Se burlan del Señor. No les interesa. No solo es que son indiferentes, sino que sus palabras redundan en humillar, tratar de hacer humillar al único Dios verdadero. Se burlan. Pero así como ellos se señalan al Señor, Dios les señalará a ellos con una santa retribución en su justicia. Pero, así como la conducta de estos hombres y las palabras de estos hombres son contra Dios, también termina siendo contra los hombres. ¿Quién puede rechazar a Dios y tratar de arrancarlo de su ser sin también hacerle daño a su prójimo? Sin llevarse por adelante a sus pares en sus relaciones. ¿Quién puede decir que no le agrada a Dios, pero le agrada al que está al lado? Sus relaciones son también distorsionadas. Y eso me introduce a mi segundo encabezado. Dice el versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Se sobreentiende que, aunque estos hombres dijeran que predicaban la verdad, eso es lo que decían, aunque ellos dijeran que tenían buena relación con Dios, no era así. Sin embargo, esto terminaba exponiéndose en sus relaciones interpersonales, cómo se comportaban con sus pares. Obviamente, por el camino de la piedad, ellos no podían alcanzar sus objetivos personales. Recuerden que ellos iban en busca de lo que querían, de sus pasiones. Pero como por medios piadosos, como por medios cristianos, bíblicos, consecuentes con el Evangelio, no podían alcanzar sus objetivos personales, egocéntricos de fama, tenían que usar caminos alternativos para alcanzar sus propósitos. ¿Cuál? Murmurando, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a la persona para sacar provecho. ¿Qué querían? Sacar provecho. ¿Qué quieren ahora? Sacar provecho. ¿Qué hacían para sacar provecho? Murmurar, querellas, hablar cosas infladas que no saben manejar. ¿Lo recuerdan que veíamos antes? Cosas que no conocen, ellos se atreven a discutirlo, a hablarlo, a mencionarlo. Adulan para ganar aliados. He allí la manera y las intenciones de relacionarse de los falsos. Y he tenido amigos muy cercanos que han venido de esos lugares y me lo han dicho claramente. Toman los mejores y adulan para tenerlos cerca y para ganárselo, para proteger su empresa, ¿será?
tratan de adular y dividir cuando sea necesario. Estos falsos murmuraban. Y la idea aquí es de rezongar, ¿saben? La idea aquí es como de rezongar. Se iban rezongando, se quejaban contra Dios. Se quejaban como Dios había establecido las cosas, como Dios había planificado, como Dios había permitido las cosas, como pasó efectivamente con los israelitas que murmuraron contra Dios y se iban rezongando. Parece ser que se quejaban y hablaban de las regulaciones que el Evangelio hacía a los creyentes y terminaban actuando como Israel. Así hacían, querellosos, siempre descontentos por todo, descontentos por su propia suerte, con lo que le tocó. Eran personas que estaban predicando, que se creían que tenían autoridad, y si exactamente no pasaban como ellos querían o pensaban, eran quejumbrosos. Comunica queja esto. Se quejaban por lo que pasaba, por cómo Dios había estado haciendo las cosas, y mostraban su descontento contra Dios. Contra Dios. Así eran esos hombres que estaban infiltrados en la iglesia. Hermanos, los ángeles, ¿recuerdan? Los ángeles que pecaron no estaban contentos con su lugar, con su morada. Dejaron su morada. Los israelitas se quejaron de Dios en el desierto. Coré estaba insatisfecho con la mediación que Dios había establecido a través de Moisés. Estaba insatisfecho con el liderazgo. Caín no estaba de acuerdo con el plan de Dios con respecto a la adoración. ¿Cómo es que aceptan la de él y no la mía? En cada caso, la murmuración, la queja, llevó a la rebelión y a la apostasía. Sus bocas hablaron cosas infladas, es decir, así como pasó en el pasado con Israel, exaltaban sus argumentos e ideas contra Dios. Se atrevieron a decir cosas o a usar métodos además de lo que Dios había establecido. He allí su arrogancia. Dios no lo mandó a hacer así, pero hablan cosas como si supieran más que Dios. Y concluyen diferente a lo que claramente Dios dijo en su palabra, y para más la tergiversaban. Adulan y adulan y adulan para más, para sacar provecho, dice el pasaje exactamente. ¿Qué es adular? Bueno, adular es exaltar a personas de influencia según el contexto. Era como que exaltar las virtudes de aquellos que podían de ser de provecho para sus propósitos, para sacar alguna ventaja o algún beneficio. Estos hombres mostraban admiración por algunos para sacar provecho. Mostraban una parcialidad tal que usaban sus enseñanzas para hacer sentir bien a los de influencia y ganar su favor, no reprendiendo el pecado de ellos, sino hablando palabras infladas, adulando, haciendo creer a los hombres algo que no son, subiendo su ego. Dice el pasaje, nos da la idea que responden o respondían solo a lo que quieren, a su verdad y a sus intereses. Esa era su vida. Andan según sus propios deseos. Y por eso hacen y viven murmurando, querellando, si cabe la palabra, quejándose y adorando. Algunos dicen, no lo sabe, porque ¿saben qué? El pecado de Adán fue que no ofrendó. Entonces, si no quieres caer en el pecado de Adán. Algunos dicen, sí, porque Judas se arrepintió y fue mejor que Pedro. Herejes, solamente para alcanzar sus propósitos y hacer sentir bien a las personas. Que Dios quiere hacerte grande a ti. Quiere llenarte de gloria.
Otros dicen, en tus méritos, pórtate bien y cosecharás la bendición de Dios. Mentirosos. Es más, ese tipo de personas tienden a pelearse entre sí cuando se ven comprometidos sus intereses. Ejemplo, Guillermo Maldonado y su esposa. Porque no era suficiente para los dos y uno le estaba quitando protagonismo a otro. Solo un ejemplo. Hermanos, es terrible la descripción que Judas hace de estos hombres que estaban dentro de la iglesia o que se identificaban con la iglesia. Y el juicio es terrible. Hay que ser muy duro e insensible para no conmoverse ante la verdad de que ellos pasarán la eternidad en la oscuridad, en las tinieblas de afuera, que serán destruidos, que Dios le dará su santa retribución. Hermanos, yo no quisiera predicar eso de esa manera. Cosas duras de juicio y condenación, pero necesitamos ser fieles. Necesitamos ser fieles. Hay otro que dijo, yo no predico del infierno para no ofender a las personas y alejarlas. Si no predicas de la condenación en la que están, entonces, ¿qué predicas? Si no alejas a las personas del infierno, entonces, ¿qué estás haciendo? Si tu interés es temporal, entonces, ¿qué haces? Vas camino al mismo infierno tú también. Adulan, quieren ganar la aprobación de las personas y no la de Dios. A estos falsos le ganaba su ardiente deseo de estar bien con todos y predicar solo lo que les convenía de la Biblia. Y cuando predicaban alguna porción de la Biblia, lo hacían de manera torcida, tergiversando lo que leían. La relación de estos hombres con Dios obviamente estaba rota, pero eso también tenía una expresión con otras personas. El tipo de relación que tenían con Dios lo replicaban con los demás. También eran querellosos, murmuradores, adulando a los demás. Hermanos, la murmuración, la queja, su adulación llevó a la rebelión y a la apostasía. Pero también Judas nos dice que los lleva, o su actitud, su carácter, lo que querían, sus deseos, sus intereses, los llevaban a dividir, a la división. Su descontento con Dios los llevaba a una querella. Pero como no se puede pelear principalmente contra Dios, ¿con quién lo hacían? Con los que se le oponían, con sus pares. Y eso me introduce a mi tercer encabezado, el resultado de la presencia de los falsos. Versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, lo que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Judas una vez más llama la atención sobre estos hermanos. Llama la atención de aquellos que estaban en armonía con el evangelio, con la doctrina de los apóstoles. Pero ustedes, amados, amados de él nada más, no amados de Dios, ya se lo había dicho al principio y se lo dice al final. Ustedes, amados, recuerden, ustedes a quienes amó Cristo y a quienes amo también en Cristo, recuerden las advertencias. Como los apóstoles en su momento, aquellos apóstoles que el Señor apartó, anticiparon la presencia de estos hombres.
Recuerden ustedes que han sido guardados para ponderar y apreciar las palabras del Señor a través de los apóstoles, y a la luz de ese evangelio juzguen todo. Recuérdenlo. Tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas. Cuando hablábamos de la cena, les recordaba efectivamente que Dios sabía nuestra debilidad, que necesitábamos recordar continuamente algunas verdades para nuestro bien, al punto que Él de manera positiva y soberana instituyó esa ordenanza de la cena del Señor. Y ahora Judas le recuerda una vez más: recuerden, hermanos, estas verdades. Recuérdenlo. Y aquí podemos nosotros pensar en nuestros tiempos con más ahínco, en lo que está pasando en nuestros días, porque también estamos en esos tiempos que sufrieron los hermanos a los que le habló Judas. La advertencia de Judas y el llamado a recordar es para nosotros, que también tenemos el consejo de Dios a través de los mismos apóstoles. Los mismos. También estamos en esa dispensación de los tiempos. También vamos a ser afectados por esos pecados. También vamos a ser afectados por esos hombres. Debemos hacer memoria para examinarnos y examinar nuestros tiempos y saber en dónde estamos y cómo orar. ¿Qué decían los apóstoles? Versículo 18. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Replica, ¿verdad? Lo mismo, es la misma cuestión que hemos visto todas estas semanas y meses. Pero lo que llama la atención aquí es que los apóstoles le llamaban burladores. ¿Cierto? Pedro les llama así. Pedro les llama así, que eran burladores. Y cuando habla de burladores, Strong enseña que esa palabra en el original está relacionada con sarcasmo. Y además con la idea de querer usar una verdad a su provecho, como que burlaban la verdad, así como cuando dicen burló la ley, se escabulló. Bueno, tenía la ley y lo burlaban, y además tiene que ver con el sarcasmo. Y la Real Academia Española, hablando de sarcasmo, dice lo siguiente: burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo. Bueno, parece ser que eran burladores, que ese sarcasmo los llevaba a defender su propio punto con arrogancia, motivados por sus malos deseos. Así eran, o así son. He visto entrevistas de algunos de esos hombres y ese anillo le cae perfecto de su dedo. Es como si Judas les dijera a estos hermanos a los que le hablan: hermanos, le dice, desde el principio se anticipó la presencia de estos hombres. No es diferente en el nuevo pacto, no es diferente para la iglesia ahora. Desde Enoc hasta los apóstoles, hablando de Pedro y Pablo, se nos advierte de estos hombres. Que no les sorprendan. No les sorprendan al punto de estar desesperanzados. Que las dificultades que traen estas personas no los sorprendan y los lleven a la ruina. Es como que si le dijera eso. Y pregunto, ¿cuáles son algunas de esas dificultades que traen estos hombres a la iglesia? (19) Estos son los que causan divisiones. Podríamos preguntarnos también, a la luz del pasaje, ¿cómo podemos identificar a los que tienen esta conducta? ¿Quiénes son los burladores que andan según sus deseos?
Bueno, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu, le dice. Pablo en su momento, 1 Corintios, les enseña que eran necesarias las divisiones. ¿Y cómo se come eso? Me están diciendo que es necesario que vengan los falsos profetas, que se anticipó. Me están diciendo que son necesarias las divisiones. Me están diciendo que son necesarios los tropiezos. ¿Por qué tanta broma, Judas, al escribirnos así de esos hombres si tenían que venir? Hermanos, porque aunque la presencia de ellos sea inminente, el evangelio debe seguir siendo predicado y preservado por su iglesia. Eso, como bien dijo Pablo, revelará quiénes son de nosotros. ¿Qué es lo que está en el corazón de los hombres que profesan a Cristo? Eso dará luz para saber qué hacer. Y que como un monumento viviente todos nosotros sepamos que ni de cerca debemos parecernos a esos hombres. Que ni de cerca debemos procurar sus propios deseos y anhelos. Que ni de cerca queremos nosotros parecernos a ellos. Que nuestro corazón sea atesorado nada más para Cristo. Vean el lugar de estos hombres en la historia. Sensuales. Pablo enseñó que es necesario las divisiones, pero no como algo que nosotros tuviésemos que procurar, hermanos. No, hermanos. Ante una posible división se llora, se ora, se ayuna, se vigila, se es pacificador, se ama, se es condescendiente, humilde, se deslatra de nuestros propios derechos para mantener aquello que Cristo logró con su sacrificio en la cruz. Eso es lo que se hace, hermanos. No debemos procurarla, ni tampoco debemos procurar a los falsos, ¿verdad? Para tener más de cerca esa imagen, ese monumento. No. Contendáis ardientemente por la fe que una vez se os fue dada. Eso. Ahora, es necesario hacer algunas apreciaciones acá. Estos hombres eran hombres burladores que en su arrogancia estaban adoptando la filosofía gnóstica, parece. Parece que sobre los líderes y en contra de los líderes en su momento, ellos decían que tenían el espíritu y los otros no. ¿Cómo es esto? Bueno, miren lo que pensaban ellos, cómo reflexionaban. En sus inventos, en su iluminación, porque creían como en una iluminación especial, en sus revelaciones y misticismo, justificaban su espiritualidad. Yo sí soy espiritual, ¿no te das cuenta que justificaban su espiritualidad? Y lo justificaban en contra de los cristianos ordinarios, que no tenían ese nivel de elevación que quizás tenían ellos, según, ¿no? Y por lo tanto, a ellos, por cuanto tenían ese nivel de iluminación, sí se les debía hacer caso. Ellos tenían la verdad y eran los que verdaderamente sabían hacer las cosas. Eran la panacea de la verdad y la conducción de todas las cosas. Eran los iluminados, a diferencia de los cristianos mortales que no tenían esa capacidad. Por eso es que creo que Judas aclara que ellos son los sensuales. No, hermano, ellos son los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Aquellos que andan conforme a la carne, conforme a su manera de ver las cosas, conforme a sus sentidos,
que andan según lo que sienten, lo que piensan, según sus deseos, según cómo quieren que se hagan las cosas, según lo que ellos dicen, pero no conforme al Espíritu. Son personas que no van conforme a las Escrituras. De hecho, dicen a los demás que no tienen el Espíritu. Y no sé si eso les suena conocido. Si no haces esto es que no tienes el Espíritu Santo. Si no puedes hacer lo otro, no tienes el Espíritu Santo. Si no recibiste una revelación o una profecía, no tienes el Espíritu Santo. Si no haces esto, lo otro, no tienes el Espíritu Santo. Si nos dices, hablas, saltas, brincas o haces cualquier otra cosa, no tienes el Espíritu. Y eran ellos que no tenían el Espíritu. Claro, si ellos hubiesen tenido el Espíritu Santo gobernando en sus corazones, ellos de ninguna manera actuarían así. De hecho, Barclay, un comentarista, dice, se burlan de la bondad, hablando de estos hombres, y su conducta está gobernada por sus propios deseos malos. Las dos cosas van juntas. Estos oponentes de Judas tenían dos características, como ya hemos visto. Creían que el cuerpo, por ser materia, era malo y que por tanto no importa que se saciaran sus deseos. Además, arguían que, puesto que la gracia podía perdonarlo todo, el pecado no importaba. Estos herejes tenían una tercera característica, dice Barclay. Creían que eran pensadores avanzados y consideraban a los que cumplían la ley moral tradicional como anticuados y pasados de moda. Además, dice Barclay, Judas les dice a estas personas que, aunque se crean los únicos verdaderamente religiosos, no tienen ni lo más mínimo de tales, o no tienen lo más mínimo de religiosos. Ellos estaban fascinados por su intelecto, hermanos, por su capacidad de pensar, por su capacidad de concluir. Eso los eximía del resto. Eso los hacía mejores. Les daba autoridad para hablar. Naturalmente, ese tipo de pecados, ese tipo de caracteres, ese tipo de pensamientos, ese tipo de actitudes trae división. Naturalmente, la disposición era que si tenía que traer división para que se le reconozca y alcanzar sus deseos, lo hacían. Estaba escuchando una predicación de este pasaje y el hermano usó una comparación que me dejó emocionado. Y para hablar de la actitud de estos predicadores y hombres falsos, itinerantes en ese lugar a lo que le escribe Judas, sacó como ejemplo Salomón y las dos madres. ¿Recuerdan el ejemplo? Donde una parece que durmiendo, vivían juntas, aplastó a su niño y murió el niño. Luego estaban peleando entre ellas para decir que el que estaba vivo era alguna de las dos y deciden ir a juicio. Y Salomón, en este caso, tratando de hacer justicia, ve la querella y dice, bueno, hagamos algo. Agarren el niño, pártanlo por la mitad y denle una parte a uno y una parte a otro. Y de repente sale una mujer y dice, no, no lo hagas, dáselo a ella, dáselo a ella. Y la otra que decía, sí, pártelo, pártelo. Salomón le dijo, dale el niño a aquella que es su madre, porque quería su bien. Y resolvió el asunto. Y lo que hace el hermano es relacionar la actitud de estos hombres con la respuesta de la mala mujer. No importa que se tenga que partir algo, no importa que se tenga que dañar algo, no importa que se tenga que dividir, hazlo solamente para cumplir con sus deseos.
con sus pensamientos, con lo que tenía sobre sus hombros. Hermanos, una vez más, esos hombres no estaban interesados por la iglesia. Tenían apariencia, pero querían sacar provecho de la iglesia. No estaban interesados por los hermanos y la fe. Y eso era claro por su manera de proceder. Su interés eran ellos mismos. Por eso es que en las sectas, hermanos, es tan fácil que te rechacen cuando despiertas a la verdad. No te quieren entre ellos. Ah, tú eres el endemoniado y eres el hereje. Es fácil que te insulten y se burlen o difamen. Ellos harán cualquier cosa para mantener su estatus y fama. Dejarán a un lado la verdad para aferrarse a sus intereses. Rechazarán a quien pueda con tal de que no les estorbe. Hermanos, esa está la orden del día, ¿verdad? Todas estas descripciones puede hacernos pensar en algún momento que los que tienen malas intenciones son más. Miles y miles así, ¿verdad? Todas estas descripciones pudiese llevarnos a pensar que el carácter de esos hombres va a llevar a destruir todo lo que se conoce como el verdadero evangelio, como la verdad. A su gusto lo harán. Pero hermanos, no. Quienes perecerán son ellos. Judas necesitaba recordar esto para que ellos reforzaran en su corazón lo que debían hacer, cómo debían actuar, cómo debían orar, para que entendieran que no todo está perdido. Dios sigue estando al control. Jesús está en su trono y Él guarda su iglesia. Hermanos, Cristo ama a su iglesia. Es totalmente diferente y opuesto a estos hombres que querían fama. Cristo responde a los intereses de su Padre, no como los falsos. Cristo protegerá a su iglesia por su palabra. Cristo edificará a su iglesia por su palabra. Cristo santificará a su iglesia por su palabra. Él lo hará. La presencia de estos falsos hombres, de estas personas en la actualidad y aún inclusive dentro de las iglesias, aunque debe entristecernos, aunque debe preocuparnos como le preocupó a Judas, por lo tanto, que escribió, no debería desalentarnos, hermanos. Al contrario, debería animarnos a contender por la fe ardientemente. ¿Cómo voy a contender, pastor, por la fe ardientemente ante la presencia de miles de personas como estas? Bueno, no seas indulgente contra ellos. A los que tengas que decirle y aclararle que son unos herejes, lo son. No permitas que se sigan desviando otros. Enséñales la verdad y dile por qué son unos herejes y unos falsos. Pero eso no solamente está en el contenido de nuestra predicación, sino también en cómo vivimos, cómo nos preocupamos, cómo contendemos por la fe, cómo nos animamos. Bueno, hermanos, escúchame bien. Tú que vives en esta parte de la eternidad y que no has sido glorificado, escúchame. Una manera de contender es evitando esas conductas en nuestras vidas. Que no nos parezcamos de ninguna manera a ellos. Que tengamos motivaciones santas. Predicando lo totalmente opuesto a lo que eran esos hombres. Predicando el evangelio. Y aplicando lo que la Biblia dice debemos aplicar. Aplicando los métodos bíblicos para evitar esas personas y para identificarlos entre nosotros, para no confundirnos, para mantener la fe entre los santos, sabiendo algo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Anímate, mi hermano, y date cuenta que desde Enoc se está profetizando la perdición y la destrucción de esos hombres. Dice el versículo 14 y 15. Léalo conmigo en su Biblia, por favor.
De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermanos, el juicio vendrá contra todos, incluyéndonos a ti y a mí. Tú serás juzgado, tus pensamientos y tus emociones. Por mucho que te avergüencen ahora y te den tristeza, quiero que sepas que serás juzgado. Cada uno de tus pensamientos, ninguno escapará. Inclusive todas las cosas que has tratado de ocultar. Debería hacerte temblar, debería llenarte de terror, debería hacerte llorar. Deberías llevarte de rodillas cada noche ante el Señor. Pero hay algo importante que recordar con ello. Que aunque ese temor embargue nuestros corazones, si tú estás escondido en la justicia de Cristo, esa justicia te mantendrá en pie. Esa misma justicia te va a preservar hasta la consumación de los tiempos. Si tú confías en Cristo, cuando Dios venga a juzgar, no te va a ver a ti, va a ver a Cristo, tu abogado, si confías en Él. Va a ver al Salvador. Cristo va a interceder por ti. Tú no serás convicto, porque Cristo ya lo fue por ti. Y esa es nuestra esperanza y que nos recuerda una y otra vez el Evangelio. Juicio. Un juicio que develará efectivamente que hemos confiado en Jesús y que Jesús nos salvó. Pero hay de aquellos que no se encuentren en Cristo. Hay de aquellos que continúan rechazándole. Esto no es poca cosa, esto no es un juego, esto no somos evangélicos fanáticos que quieren estar gritando todos los domingos, un hombre desde el púlpito. No se trata de eso, se trata del fin de nuestras almas, de tu alma. ¿Qué vas a hacer con eso? Todas estas descripciones son verdad. ¿Qué harás con eso, mi amado amigo? ¿Qué harás con eso? Solamente a través de Cristo puedes no evitar el juicio, sino salir ileso de él. Pero hermanos, estamos gozosos y debería alegrarnos el corazón saber que Cristo no dejará su iglesia para siempre con este tipo de dificultades. No la dejará. Él como buen protector, Él como buen salvador, Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su iglesia. ¿Y sabe qué hará? Todo ese deseo de justicia que quizás tienes en el corazón, Él lo corresponderá. Él juzgará a los que actuaron contra Dios. Él juzgará a los que actuaron contra el Evangelio. Él juzgará a los que actuaron contra la iglesia. Tan seguro e inminente como se pudo anticipar desde el principio. Cristo volverá por los suyos y apartará a su iglesia, hermanos. Todos esos falsos de los cuales aborrecemos aún sus ropas serán juzgados. Todos serán condenados, serán convictos de la justicia divina. Así como aquellos que no se arrepientan de sus obras, palabras y pensamientos impíos, ellos serán destinados a la eternidad, a la oscuridad de las tinieblas, donde todos sus intentos de vencer y rechazar a Dios serán frustrados por siempre. Hermanos, Cristo tuvo una relación perfecta con el Padre. Él hizo todo bien, hizo todo lo correcto para que en el juicio nosotros podamos estar escondidos en Él. Por eso, cobra ánimo.
y entiende que esto no será por siempre. Nuestro amante Señor vendrá y hará justicia. Pero cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? El Señor nos ayude. Oremos. Padre bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por darnos a Cristo como nuestro pastor, que nunca falla, Señor, y que además protege su rebaño. Gracias. Gracias, Jesús, porque nadie quedará ileso en aquel día cuando regreses. Tuyo es el cetro para reinar y juzgar. Guarda tu iglesia para ti y de antemano te rogamos, guarda a tu iglesia en la piedad, en la verdad del Evangelio, en el amor del Evangelio, en el amor de Cristo. Guarda tu iglesia de divisiones y de hombres así. Si alguno de nosotros ha pensado de esa manera, Señor, perdónanos. No entendíamos la gravedad de nuestra insolencia. Ayúdanos a descansar solamente en Cristo y a ser fiel a tu palabra en todo lo que hagamos. A nosotros que nos has dado de tu Espíritu Santo, que podamos vivir ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, Señor. Que lo hagamos de manera desmedida, que nos entreguemos a andar en el Espíritu y procurar la paz que tú alcanzaste para nosotros, entre nosotros. Ayúdanos también a declarar con denuedo la verdad para desenmascarar a los falsos y recordarle al mundo que ese no es el Evangelio, que ese no es el verdadero Jesús que ellos predican. Haznos heraldo de tu verdad, Señor, y trae a salvación y preserva a tus escogidos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén.